Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar entre todos de nueva cuenta. Y en esta ocasión vamos a platicar de la elección presidencial del 2012, miradas desde el Estado de México. ¿Escuchó usted bien? Del 2012, ya sé que vamos a tener una elección próximo en el mes de junio, pero vamos a tener que revisar qué ha pasado para llegar a este momento. Así que la invitación es para que se queden. Y está con nosotros y le agradezco mucho que nos acompañe en esta ocasión aquí en el estudio el doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la UAM. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Y vamos a un fragmento, si les parece bien, de lo que tuvimos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Roberto Duque Roquero sobre las candidaturas independientes en las próximas elecciones. 4 veces más difícil ser candidato independiente en el ámbito nacional, a presidente, que constituir un partido político también nacional. La verdad es que hay que tener cuidado ahí, porque no estamos hablando de lo mismo. Los partidos necesitan 200,000, poco más de 200,000, no solo firmas, sino afiliaciones. Personas que están dispuestas a militar en un partido político, o sea, que te a ir a sus asambleas. Que te entrego mi credencial de elector y que te digo, yo estoy contigo y voy a la asamblea y que vas a ser militante. Sí. O sea, las firmas van a pasar a ser el padrón de militantes de un partido político. No cualquiera quiere militar en un partido político. Hay una obligación de pagar cuotas, hay una obligación de mantener una lealtad ideológica, en fin, una serie de cosas. Para candidato independiente no, son firmas la verdad mucho más fáciles de obtener. Si yo te puedo encontrar en la calle y te puedo decir, oye, mira, me estoy postulando y fírmale. Yo por ti, Lupita, ¿dónde firma? ¿Pero es así de fácil? Así de fácil. Nada más se necesita copia simple de la credencial para votar, una firma. Y yo no me comprometo a nada. Digo, a todo dar. Entonces, la verdad es que no son cosas comparables, son peras con manzanas. Por eso había quien decía que era imposible ser candidato independiente. Lo que hemos visto hasta ahora es que no es fácil, pero sí se puede ser candidato independiente. Para mi gusto, las candidaturas independientes son partidos políticos disfrazados, para mi gusto. Partidos políticos fugaces. Tienen las características de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido no creo que constituya un gran avance haber adoptado esta medida, que es muy popular, suena muy bien, que los ciudadanos puedan postularse por cuenta propia al margen de los partidos políticos. Siempre y cuando sea verdad, ¿no? Exactamente, porque si son más partidos políticos no tiene caso. Que están surgiendo para elecciones determinadas, no tiene caso. Francamente, yo no soy muy partidario de esta figura de las candidaturas independientes, pero ya que la tenemos reconocida en México, bueno, pues fortalezcámosla con los elementos que mencionamos para una futura reforma electoral. Joaquín, preguntarte, ¿qué nos quiere presentar este libro? ¿Qué nos quiere enseñar este libro de la elección presidencial del 2012, miradas desde el Estado de México? Bueno, este libro es producto de la reflexión, el análisis de, en ese entonces, 3 consejeros distritales, quienes éramos algunos de los integrantes del Consejo Distrital 34 del Instituto Federal Electoral, del entonces IFE. Nosotros consideramos en su momento que, derivado precisamente de la elección presidencial y de la elección federal de ese año de 2012, nosotros consideramos que teníamos suficiente material como para ponerlo a disposición, ponerlo a la consideración del público en general y también a la consideración de los académicos y de los investigadores. De tal manera que nosotros consideramos que los resultados de esta elección podíamos nosotros incluirlos en una publicación, en un libro, que tuviera también la perspectiva multidisciplinaria, es decir, que tuviera también la objetividad y el análisis de otras áreas del conocimiento, como lo son la política, por ejemplo, la politología, por ejemplo, la sociología, o incluso áreas de las ciencias exactas, como es la planeación urbana. Entonces, bueno, nosotros, derivado del proceso electoral de 2012,
decidimos utilizar esa información que nos dio este proceso electoral y ponerlo a la consideración del público en general. ¿Es un libro que va específicamente para algún sector o es un libro que podemos leer todas las personas, estemos a lo mejor interesados en la política o no en cualquier área, a lo mejor trabajamos en otras áreas y este libro nos va a servir? ¿Está de manera ágil, amena, clara? Ajá. Si bien el libro contiene reflexiones desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista científico, derivado de las ciencias sociales y de las ciencias exactas, si bien el libro aborda los tópicos electorales de 2012 desde este punto de vista, también es cierto que los autores que ahí colaboramos redactamos los artículos y los capítulos de manera tal que pudiera ser un producto que se pueda digerir por parte de la comunidad en general. Lo que quiere decir es que, bueno, no es necesario ser un especialista en materia electoral o en derecho, o en sociología o en politología para poder leerlo y poder darse cuenta de los pormenores que ocurrieron en la elección presidencial 2012, visto desde luego desde la perspectiva del Estado de México. Siempre se le considera al Estado de México como un laboratorio electoral. Siempre se dice, es que hay que estar pendientes del Estado de México porque lo que sucede ahí se va a amplificar en las elecciones federales. ¿Tú lo consideras así? ¿Fue una experiencia que tuvieron en el 2012? Sí, en efecto, tradicionalmente se ha considerado que el Estado de México pues, es un parteaguas, es un trampolín político del cual se puede saltar hacia la federación, hacia cargos públicos federales. Esto, bueno, es derivado porque tradicionalmente, es cierto, tradicionalmente, de manera histórica, los cargos públicos que se han ocupado en el Estado de México y las personas, las personalidades y los políticos que han ocupado cargos públicos importantes en el Estado de México lo han hecho también en la Federación, ya sea a nivel secretarial, a nivel de secretarios de gobierno, de gabinete presidencial, o de plano como formando parte o siendo integrante del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del presidente de la República. Como fue el caso del Estado de México, ¿no? Tenemos al presidente en estos momentos del Estado de México. Así es, el presidente actual pues fue gobernador del Estado de México y esto vino a reforzar desde luego esa situación, ese paradigma que ya se tenía respecto a que el Estado de México pues es un laboratorio, ¿no? Es incluso la antesala, ¿no? Para poder acceder a cargos públicos de elección popular a nivel federal. Esto, bueno, ha sido históricamente corroborado, no obstante que ha habido algunas excepciones, por supuesto, ¿no? De presidentes de la República que no necesariamente han sido del centro de la República, del Estado de México, sino que han sido pues de otras entidades de otras entidades de México. Pero esto ha sido la excepción. La verdad es de que políticamente sí el Estado de México ha constituido un preámbulo para poder acceder a cargos de elección popular a nivel federal, ¿no? Y bueno, el caso del 2012 pues es un caso paradigmático en este sentido, ¿no? Oye, en el caso del Estado de México, en miradas desde el Estado de México, ¿ustedes cuáles son los puntos más importantes que destacan de la experiencia que se tuvo? Bueno, lo más importante, visto desde la trinchera del Instituto Federal Electoral en ese entonces, como te comentaba hace un rato, visto desde ese punto de vista, la experiencia fue en varios sentidos. La primera de ellas es en términos de la organización electoral a nivel distrital. La organización electoral en México se conforma a nivel federal por 300 distritos, cada uno de ellos encargados de organizar y vigilar las elecciones en esos distritos, dependiendo del distrito en el que se encuentre, para diputados o incluso senadores de la República, y el total de los 300 distritos tiene que ser para la elección presidencial. En ese momento, cuando se llevó a cabo la elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos en el 2012, en ese momento el resultado en ese distrito, que fue el distrito 34, que está en Toluca, en ese momento la experiencia más importante fue en términos de la organización electoral, porque nosotros nos percatamos que había ciertas peculiaridades en términos de lo establecido legalmente, contrastadas
por supuesto, con lo que en la realidad ocurría, ¿no? De tal manera que bueno, lo que se establece legalmente y lo que se establece por parte de los criterios jurisdiccionales viene de alguna manera a ayudar a organizar las elecciones distritales y las elecciones en total, en general, pero nos percatamos de que había ciertas inconsistencias con relación a lo que se establece en la ley con lo que sucede en la realidad. Un ejemplo. El ejemplo más claro es de que las casillas electorales que se instalaron tanto para la elección federal como para la elección estatal deben estar, por una cuestión de logística electoral, deben estar situadas en el mismo lugar. Nos percatamos de que era un tanto innecesario que hubiera 2 casillas electorales que iban a captar el voto del mismo ciudadano. ¿Cuál es el problema? De que el ciudadano llega a entregar su voto tanto para la elección federal como para la elección local en 2 casillas diferentes, en 2 casillas divididas, en 2 casillas organizadas por dos entes gubernamentales, por 2 entidades electorales, y entonces esto provocaba ciertas discrepancias al momento ya de contabilizar la votación y de entregar los resultados con las autoridades electorales. De tal manera que, bueno, esta es una inconsistencia, que por años se estuvo llevando a cabo, porque por años ha fungido así. Pero parece que ya se solucionó, ¿no? Se solucionó derivado precisamente de esta experiencia, ¿no? Surge la casilla única. Surge la casilla única, efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora en las elecciones? La vamos a estrenar apenas, ¿no? En la elección del 7 de junio. El 7 de junio, el domingo 7 de junio, se va a estrenar precisamente la casilla, la famosa casilla única, ¿no? Y bueno, esta casilla única lo que representa es la coadyuvancia, ¿no?, entre autoridades electorales locales con autoridades electorales federales. En este caso, el ahora INE, el Instituto Nacional Electoral, va a ser el que organice, desde el punto de vista de las casillas, también la elección estatal. De tal manera que, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México pues va a adherirse hasta cierto punto a lo que el INE lleve a cabo con respecto a la organización electoral en las casillas, ¿no?, y distritalmente hablando. Muy bien. Vamos a ver el resumen de nuestras actividades en el Instituto Electoral del Estado de México y seguimos platicando, si te parece bien, claro, de otras también cosas importantes que surgieron de esa observación, de esa pasada elección en el 2012. Claro que sí. En la Universidad Anáhuac Campus Huixquilucan, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Miguel Ángel García Hernández, impartió la conferencia Los jóvenes y los valores democráticos, en la que planteó que en México se tiene un sistema electoral cada vez más robusto, el cual ha evolucionado a tal punto que ha propiciado que en la actualidad las elecciones sean organizadas en buena medida por los propios ciudadanos, lo que da certeza y confianza en la emisión del voto en los procesos electorales. El Instituto Electoral del Estado de México publicó las convocatorias para participar en el concurso de fotografía Una mirada a la democracia IEM 2015 y en la 4ª muestra de teatro infantil y juvenil sobre valores democráticos, con lo que en forma paralela a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2014-2015, el IEM abre espacios para registrar y expresar la percepción sobre lo que representa vivir en un sistema democrático. Los interesados pueden consultar ambas convocatorias en la página electrónica del instituto iem.org.mx. Al continuar con el desarrollo de las estrategias en materia de cultura política, educación cívica y promoción del voto, cuya finalidad es sensibilizar a las y los jóvenes mexiquenses sobre la importancia de ejercer sus derechos político-electorales de manera informada para votar el próximo 7 de junio, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Palmira Tapia Palacios, impartió la conferencia Los jóvenes y la participación, en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. Teniendo como sede el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y transmitiendo en vivo a través de la página web del IEM www.ieem.org.mx, inició el ciclo de conferencias Desafíos jurisdiccionales de una elección concurrente,
la cual se desarrolló a lo largo de la semana pasada con la finalidad de conocer, analizar y reflexionar sobre las nuevas facultades, atribuciones y mecanismos de cooperación que demanda la reforma político-electoral de 2014. La primera conferencia fue impartida por el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya, denominada Nulidad de Elecciones Federales y Locales. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño. Pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé. Que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Solamente pues que haya honestidad, ¿verdad? Que haya honestidad con los que se postulen para cualquier cosa de la política, que sean honestos con, no sé, con la comunidad aquí, porque pues con cualquier cosa lo están engañando. Que cumplieran lo que proponen, ¿no? Para que se puedan elevar un poquito más. Se debe de saber elegir a las personas en quien vamos a confiar, porque son las personas en las que vamos a poner toda nuestra esperanza. Y si vamos a nombrar a X personas sin conocerla, sin saber cómo ha sido, definitivamente nos va a defraudar. Principalmente ver las propuestas de los partidos y ver quién realmente nos apoya al estar en la presidencia y quién ve por los beneficios del pueblo. Debe de haber más exigencia por parte de los ciudadanos en cuanto a cómo se lleva el procedimiento y a los resultados, ¿no? Pues votar y ver por quién vamos a votar para que así nos den lo que nos prometen de apoyo, porque nunca nos ha cumplido nada. Hablar con los jóvenes para que voten, para que se interesen en los nuevos partidos que hay y pues ver cuál es el candidato con más apto pues para que te guste, para votar por él. Bueno, y nos platicabas de la casilla única en esas próximas elecciones y yo te preguntaba también, y quiero que nos lo comentes al aire, ¿una casilla única significa que ahí voy a marcar todas mis boletas y luego voy a salir a depositarlas en las urnas? ¿No se te hace un poco complicado, no es un poco difícil? Bueno, hay críticos, ¿no?, de este sí, sistema, por supuesto, como lo ha habido en todo. Como lo hay en todo, sí. Y desde luego cada reforma electoral y cada nueva implementación en materia electoral ha recibido sus críticas, como siempre, ¿no? En este caso también hay algunos doctrinarios, algunos analistas que han criticado y están criticando la idea de poner una casilla única, ¿no? Por cuestiones como esta, ¿no? ¿Qué tal que me hago bolas con todas las papeletas? Esa es precisamente una de las críticas, ¿no? De que, bueno, el elector a lo mejor, en lugar de permitir o de hacer que el elector tenga mayor facilidad para que acuda a una casilla que ya conoce por años, por varios procesos electorales, y en lugar de hacer que este elector tenga una mayor facilidad al momento de depositar su voto, más bien lo que dicen algunos analistas es que más bien va a tener cierta confusión al momento de realizar esto por la cuestión de la casilla única, ¿no?
A mí me parece más bien que es una cuestión de logística, ¿no? Una cuestión de logística, es una cuestión de informar al elector, al ciudadano, de decirle con precisión qué es lo que debe hacer, a dónde debe dirigirse. Y desde luego para eso están los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que son funcionarios ciudadanos capacitados. Deben ser ciudadanos capacitados que deben de asesorar al propio ciudadano elector. Y más bien yo creo que es una cuestión de especificarle de manera concreta al elector para que pues emita su voto tanto electoral, tanto estatal como federal, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes el comportamiento electoral en el 2012? ¿Cómo estuvieron las cosas conformadas aquí en el Estado de México en el 2012? Bueno, políticamente hablando fue un fenómeno que se ha considerado como coadyuvante de los propios candidatos federales, específicamente de nuestro actual presidente de la República. El fenómeno ocurrido, políticamente hablando, fue que el actual presidente de la República aprovechó su posición de gobernador para poder él mismo aspirar a la presidencia de la República. Y cuando digo aprovechó, me estoy refiriendo a que todo lo que la ley y la propia constitución política le otorgaba fueron aprovechados por el candidato, por el entonces, un poco antes por el entonces gobernador, después eventualmente por el candidato a la República, la presidencia de la República. Fue aprovechado de manera tal que hizo ciertos movimientos políticos que le permitieron acceder al poder en la federación. De tal manera que este fenómeno es un fenómeno que en otras entidades de la República ha tratado de replicarse, pero que en el Estado de México puede ser paradigmático y puede ser alentador incluso, porque el Estado de México, debido a su posición geográfica, debido a la posición política en la que se encuentra con respecto a la federación, debido a todo eso hay una fuente de oportunidades políticamente hablando que pueden aprovechar los detentadores de los cargos públicos en turno para poder acceder a otros cargos públicos. Las características del voto, por ejemplo, en el Estado de México en ese momento, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Realmente esto fue tan importante? Dices, es paradigmático, pero ¿cómo se comportó el votante? Bueno, debo confesar personalmente que en ese momento en el 2012, cuando yo fui consejero electoral, debo confesar... O sea, tú estuviste en el ajo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Yo estuve en el medio. Debo confesar que antes de ver incluso físicamente las boletas, debo confesar que yo personalmente esperaba un resultado electoral diferente. No porque fuera mi convicción personal, política personal, sino por la observancia que yo realicé del electorado, de los partidos políticos. Las encuestas que se publicaron. Los candidatos, el actuar de los candidatos, lo que los periódicos manifestaban. No es nada más porque lo pensé así, ¿no? Sino porque hay una base sólida para hacer una reflexión. Exacto. Tenía yo ciertos fundamentos como para atreverme a aseverar que el resultado electoral en ese momento iba a ser diferente, iba a ser en favor de otro candidato. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al momento de yo estar directamente, yo y los demás consejeros, de estar directamente involucrados y estar en contacto con las boletas electorales, con los votos de los ciudadanos, y de revisar casi voto por voto, ¿no? Nos percatamos que en efecto la preferencia, la predilección electoral de la ciudadanía en ese momento y en ese distrito era precisamente en favor del ahora presidente de los Estados Unidos mexicanos. Lo cual rompe con el paradigma, ¿no? De los paradigmas. Oye, se dice que siempre la realidad siempre se impone a lo que uno pudiera pensar, ¿no? Sí. En materia electoral es muy socorrida esa frase, ¿no? De que
la realidad rebasa a la imaginación, ¿no? Generalmente, antes de un proceso electoral, lo que hacemos los que estamos involucrados en los procesos electorales, generalmente lo que hacemos es hacer proyecciones y pensar a futuro o a un mediano, a un inmediato futuro, qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Derivado desde luego de todos estos elementos y antecedentes, pero siempre lo que sucede es que la realidad electoral y lo que sucede es que el fenómeno social rebasa a lo que nosotros podamos concluir con la imaginación más fundamentada que te puedas imaginar, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir platicando del tema, pero antes vamos a una pausa, regresamos, así que la invitación es para que siga con nosotros aquí, Entre Todos. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño, pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé, que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso Entre Todos y estamos platicando de un libro que le quiero mostrar que se llama La elección presidencial del 2012, miradas desde el Estado de México, en la que participan Ramiro Medrano González, Joaquín Ordóñez Cedeño, a quien le agradezco que esté con nosotros, Alejandro Rafael Alvarado Granados, que son los coordinadores. Este es el ejemplar y bueno, estamos hablando precisamente de cuáles fueron los puntos más importantes, las lecciones, lo que se vio en el Estado de México. Y dentro de las experiencias que se tuvieron, Joaquín, aquí en el Estado de México, mucho se habló de, o como se habla siempre en todas las campañas o en todas las jornadas electorales, de los fraudes, de las situaciones que pudieran resultar en un chanchullo a lo mejor para que tal o cual candidato llegue a tener el poder. En ese aspecto, ¿cuál fue la experiencia? Bueno, fue una experiencia realmente gratificante, porque ahora yo lo puedo decir con conocimiento de causa. En su momento, muchas personas, alumnos míos, colaboradores de la universidad, compañeros, otros profesores, vecinos incluso, ¿no? Mi dentista, ¿no? En su momento me cuestionaron, ellos sabedores de que yo estaba siendo consejero electoral distrital en ese momento, me cuestionaban acerca de que si había habido algún chanchullo, ¿no? De estos de lo que mencionas. Me preguntaban si no el candidato presidencial había ya dado dinero al IFE o si le había dado dinero a los funcionarios electorales o si había habido alguna especie de violentación a la norma jurídica, ¿no? Con estas tradicionales históricas formas de defraudar electoralmente, por ejemplo la famosa urna embarazada, por ejemplo, ¿no? O el famoso carrusel, ¿no? Operación Tamal, una serie de muchísimas que podemos mencionar. Ajá. Entonces, bueno, a mí me cuestionaban acerca de eso y pues yo lo que les decía era de que al menos en mi distrito yo estoy consciente y estaba plenamente consciente, plenamente seguro de que no ocurría nada de eso, ¿no? Y por eso digo que fue gratificante, porque en el distrito 34
en el cual fui consejero en ese proceso electoral, no hubo absolutamente ningún problema de ese tipo, ¿no? Derivado de algún fraude o de algún cohecho, de sobornos o de cualquier otro tipo de violentación a la norma jurídica electoral. No lo hubo. Fue gratificante porque me consta, yo fui testigo de que las boletas electorales, la mayoría de ellas estuvieron votando por el entonces candidato del PRI. Decías algo muy interesante que nos saltó hace un momento, el tema de que efectivamente voto por voto se estuvo revisando, un asunto que en anteriores elecciones era difícil pensar que se hiciera, ¿no? De hecho, por ley no se podía llevar a cabo y todas estas reformas electorales han permitido que esto ocurra así. Sí, bueno, en ese momento la norma jurídica establecía que el paquete electoral, que es el que contiene las boletas y los votos básicamente de los ciudadanos, y las actas y la demás documentación, es el paquete electoral, la ley establecía que solamente se podía abrir el paquete electoral en determinadas circunstancias. Y la ley hablaba de circunstancias fundamentadas, ¿no? Hablaba de, por ejemplo, de que si había sospecha de alguna alteración en términos del contenido del paquete electoral, en términos de la votación de los votos ahí. ¿Quién puede hacer esto? ¿El representante de los partidos políticos? ¿Los representantes? Los representantes lo pueden solicitar. Lo solicitan en una sesión de consejo, precisamente, donde se está llevando a cabo el cómputo, el conteo y el cómputo. Y si alguno de los representantes de partidos políticos, de manera fundada, tiene la sospecha de que el paquete electoral ha sido dañado, alterado, ha sido mutilado y que el interior del mismo paquete ha sido modificado, si tiene una sospecha fundada sobre esto, puede solicitarlo al consejo para que el consejo decida si se abre o no. En ese momento lo que pasó fue precisamente eso. Varios representantes de partidos políticos solicitaron la apertura fundada de varios paquetes electorales, y en el consejo decidimos que sí debía abrirse para darle más certeza, ¿no? a la elección, para no tener esa idea de que, bueno, pues que estaba roto y aún así leyeron el acta y aún así pasaron los datos que posiblemente o sospechosamente estén alterados. Lo que nosotros decidimos hacer fue abrir precisamente los paquetes electorales para revisar directamente la votación. No lo hicimos con todos los paquetes, lo hicimos con muchos paquetes electorales, algunos que estaban intactos, que no había duda de que en la casilla se había hecho el trabajo de manera correcta. Pues esos los dejamos sin abrir, sin tocar. Solamente lo que hicimos fue revisar los resultados para computarlos con el total. Fue gratificante, como dije hace un rato, porque bueno, directamente yo me percaté que en las boletas, efectivamente la mayoría de los electores había expresado su voluntad en favor del entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Sin ninguna situación de coacción, libremente. No se llegó a demostrar. De hecho, una parte del libro, hay un capítulo del libro en el que se hace un análisis precisamente de las impugnaciones que se hicieron a la elección del presidente de la República. Y uno de los argumentos que se estuvieron emitiendo para atacar la elección presidencial fue precisamente el que consiste en que, bueno, se estuvo dando dinero a los electores, a los ciudadanos, ¿no? Las famosas tarjetas. Las Monex, sí. Las Monex. De las que tanto se ha hablado. Y se ha hecho análisis. Precisamente hay un capítulo del libro en donde se hace un análisis a estas situaciones, ¿no? Y se hace un análisis desde el punto de vista jurídico para determinar si el Tribunal Electoral, que en su momento fue el que emitió una resolución final, tuvo presentes los medios probatorios, si los tuvo presentes, si los tuvo a la vista, si los valoró, si los evaluó adecuadamente para poder determinar el dictamen presidencial, que fue el que se emitió. Y entonces, bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de las famosas tarjetas, lo que sucedió fue que no hubo, si bien hubo una impugnación directa con respecto a eso, y se consideró que esas tarjetas podían
que era lo que pasó con las tarjetas compra fue del básicamente voto, ¿no? Se considera como compra del voto. Básicamente lo que se hizo fue darle dinero, porque bueno, si bien era una tarjeta y era por productos, técnicamente pues era dinero, claro, ¿no? Y técnicamente se consideraba que era dinero a cambio de, no dinero gratuito, sino a cambio de qué, a cambio de que votes, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Si bien se demostró que sí hubo en efecto entrega de tarjetas con dinero electrónico, no se demostró, un punto muy importante fue que no se demostró que ese dinero que se entregó a la ciudadanía influyó de manera probada que la ciudadanía emitió su voto en favor del candidato del PRI, pero derivado de ese dinero que les fue entregado, ¿no? No se probó eso. Eso no fue probado. Fue probado que hubo entrega de dinero electrónico. ¿Le entran de todo al libro? ¿Le entran a todos los temas? Ajá. Incluido este. Que fue muy comentado, revisado o analizado, ¿no? Hasta la fecha. Criticado sí. Y en el periódico, en las redes sociales y en todos lados, ¿no? Si se hace un análisis de esta situación, en general se hace un análisis de la impugnación que se hace al entonces candidato de la presidencia de la República con la petición de que se anulara la elección presidencial, ¿no? Se hace un análisis de esta. Es muy interesante porque se le muestra al lector sin tecnicismos y sin cuestiones de metodología, se le muestra cuál fue el proceso que se llevó a cabo por parte del tribunal para determinar eso, ¿no? Sí. Para determinar esta parte. Y calificar la elección. En favor del entonces candidato. Muy bien. Vamos a los contextos y seguimos platicando del tema. Yo encuentro 3 retos que serían los más importantes para poder enfrentar a la consolidación democrática en el corto plazo. El primer reto es sin duda los partidos políticos. Tenemos partidos políticos en un proceso de madurez, de consolidación, en donde tanto sus propuestas ideológicas como sus propuestas programáticas nos hagan ver las realidades de mundos diferentes o desde puntos de vista antagónicos, y que los mexicanos podamos decidir hacia dónde vamos a conducir el país. Actualmente tenemos partidos, diría yo, demasiado pragmáticos o que buscan más bien su interés colectivo propio para mantenerse en el poder y lograr a partir de esto ciertas canonjías y privilegios. En lugar de tratar de generar políticas públicas en el beneficio del país en el largo plazo. Cuando los partidos alcancen este grado de madurez en donde puedan concebirse como parte de la alternancia, parte de una oposición seria y responsable, entonces comenzaremos a tener una vida democrática mucho más abierta y mucho más madura todos, ¿no? El segundo reto, sin lugar a dudas, son las reglas electorales que actualmente se encuentran en debate y que estamos trabajando todos los mexicanos, ¿no? Estas reglas no solo tienen que ver con los presupuestos que se ejercen en las campañas electorales, sino con la cultura ciudadana y con la posibilidad de que los mexicanos podamos acceder al poder a través de los partidos políticos, con candidaturas ciudadanas o con candidaturas dentro de los propios partidos políticos. Si estas reglas no son suficientemente claras, si no constituyen realmente un contrapeso entre los distintos niveles de gobierno o los distintos poderes, pues no vamos a tener una manera efectiva de convivir democráticamente y por lo tanto no podremos tener una vida democrática como deberíamos, ¿no? Y finalmente el tercer gran reto pues es los ciudadanos mexicanos, ¿no? Nosotros estamos también en un proceso de entender qué es la democracia. Tenemos, desde mi punto de vista, como 2 grandes corrientes, ¿no? Los mexicanos que son más jóvenes, que ya empiezan a entender las libertades que nos da la democracia, la forma de transitar o de vivir en democracia a través de los medios de comunicación, expresándonos, exigiendo,
Y por el otro lado están los mexicanos, que tenemos todavía la idea de que la democracia pues era un mal necesario y que teníamos que tener a los partidos políticos, pero que estamos buscando un Estado más bien clientelar o paternalista, en donde realmente recibamos del Estado todos esos beneficios y la democracia sea nada más un trámite para poder establecer allí algún privilegio, obtener alguna posición política o posición económica, ¿no? Entonces estamos entrando en ese desfase en donde los ciudadanos que tienen más acceso a la información, que están más abiertos a la democracia o que nacieron ya con una cultura mucho más democrática que nosotros, pues estamos viendo cómo lograr esa transición y alimentar o nutrir a los partidos políticos de esas nuevas ideas para lograr una transformación en la vida democrática de nuestro país. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño, pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé, que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Una parte es la disposición de la información, pero al mismo tiempo un poco de conciencia por parte de la población para tener la inquietud de acercarnos un poco más a conocer los candidatos, a conocer el proceso. Pues más que nada que los presidentes cumplieran lo que dijeron, porque pues ya estando arriba pues ya se olvidan de todo, o sea, realmente no cumplen lo que prometen. Encuentran a personas o a gente que sea honesta, más que nada es lo único que hace falta en este país, porque ahí en fuera pues todo está bien. No, México es un país grande, desafortunadamente la gente no lo hacemos crecer como deberíamos. Debe de haber buenos candidatos, primero, y esos candidatos nos deben de convencer y que tengan buenas propuestas para que nosotros estemos dispuestos a votar por ellos. Hay un mal manejo en ese aspecto porque pues no se lleva a cabo la votación de la gente, tantos anuncios que hacen, tanta publicidad que hacen, todo eso, y la verdad cuando va a votar uno no se toma en cuenta al candidato o a la persona idónea para que fortalezca, no sé, un pueblo o municipio. Pues debemos tener candidatos más preparados y con muy buena reputación y muy buen historial para poder tener un mejor enfoque. Estamos de regreso y qué bueno que sigue usted con nosotros. Te quería preguntar sobre la participación de los ciudadanos, pero en este caso de los jóvenes. ¿Cómo estuvo en el Estado de México? Recordamos nosotros que, por ejemplo, en el Distrito Federal surgió un movimiento muy importante a nivel de redes sociales de jóvenes, el 132, pero ¿cómo estuvieron las cosas aquí en el Estado de México? Precisamente uno de los capítulos también del libro se dedica a ese tema de la participación de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes es un sector, bueno,
de 18 años, se considera para efectos electorales de 18 a 30 años, ¿no? Jóvenes. Han sido un sector de la población y del electorado que por diferentes circunstancias, tanto sociales como políticas, económicas, no son un sector tan participativo. Han sido un sector, históricamente en México, han sido un sector que casi no participa. Sin embargo, en la elección de 2012, el fenómeno fue tal que se incentivó la participación de los jóvenes en esta elección. Hubo un incentivo para los jóvenes y esto hizo que hubiera una sensible elevación al porcentaje de participación, ¿no? ¿Cuáles fueron los incentivos? Bueno, primordialmente el incentivo más importante fue precisamente los movimientos sociales de jóvenes. O sea, fueron atraídos, se metieron en este asunto del 132, de entrarle a la participación ciudadana. Ajá, no tanto atraídos, más bien se vieron como identificados, ¿no? Y del análisis que se hace en el propio libro, se deriva que hubo más bien una identificación, ¿no? En términos de los problemas que estos jóvenes estudiantes tuvieron y manifestaron, ¿no? Entonces hubo una identificación por parte del resto de la juventud en México para que los hizo, participar en esta elección presidencial de 2012, ¿no? Hubo ese incentivo por parte de ellos, ¿no? ¿Cómo estuvo el desempeño de las instituciones? Porque a raíz de esta elección empezó a ser atacado el Instituto Federal Electoral, empezó pues el tema de los cuestionamientos, pues prácticamente a todas las instituciones. Sí. Primordialmente lo que se pone en duda después de un movimiento o un fenómeno social de este tipo, pues es el actuar de las instituciones, ¿no? Es principalmente lo que se ha puesto, lo que se ha puesto en duda y lo que se pone en duda, ¿no? Dice que hay que culpar a alguien y al primero que se culpa pues es en este caso al IFE, ¿no? Al IFE, y más bien yo considero que esto representó a futuro, en un futuro que es hoy la actualidad, representó más bien un parteaguas para poder modificar la norma jurídica electoral y para poderla perfeccionar, ¿no? Si bien fue criticada la actuación del entonces IFE, incluso con otras cuestiones, por ejemplo lo de cuando el debate de los candidatos presidenciales, ¿no? Por ejemplo, cuestiones criticadas de que quién organizó la escenografía y cuestiones de este tipo. Eso, si bien es cierto, es criticable, también es cierto que desde el punto de vista estrictamente electoral, estrictamente jurídico electoral, social, político tal vez sí, pero jurídico electoral no tuvo ningún impacto, ¿no? No tiene... Estas críticas pues no tienen ningún impacto porque el entonces IFE se apegaba estrictamente a lo que la propia norma jurídica le proporcionaba y no se salía de ese contexto, ¿no? O sea, específicamente se cumplió con lo que se había prometido, ¿no? El debate, las horas o los minutos que eran destinados para cada candidato, en fin. Se cumplió con lo que la norma jurídica... Digo, independientemente de quién diera o la urna, ¿no? De quién pasara la urna. Independientemente de cuál fuera el montaje, ¿no? Sí, porque la norma jurídica de lo que habla es de permitirles que haya un debate, ¿no? Que haya este ejercicio de discusión entre candidatos con la finalidad de que se les muestre a la ciudadanía cuál es el producto que se espera o cuál es el producto que se prevé que se logre con la participación de determinado candidato, ¿no? Como presidente de la República. Entonces, lo que de fondo se considera importante en este sentido es esa discusión, esa dialéctica política de los candidatos y sobre todo que llegue a la ciudadanía, ¿no? Joaquín, ¿qué se saca de esta elección del 2012? De esta elección del 2012 obtenemos la reforma electoral y eso es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante que dirías nos deja como lección esta elección presidencial del 2012? Sí, yo creo que la reforma electoral actual es derivada básicamente
de la elección presidencial de 2012. Más antes había habido una serie de fenómenos electorales que dieron pauta para las elecciones y para las reformas electorales, las reformas políticas de antaño. Los analistas han considerado que de la última reforma electoral a esta hubo menos tiempo, menos tiempo, ¿no? De tal manera, y de la anterior hacia atrás, pues, hubo como 12 años, ¿no? Más aproximadamente, de distancia entre una reforma y otra. Ahora hubo menos distancia, temporalmente hablando, para que la reforma se diera. Y esto, bueno, fue derivado precisamente de la forma en que el entonces candidato presidencial por el PRI llevó a cabo su campaña política, ¿no? Específicamente y de manera concreta con relación al uso mediático que le dieron en el PRI para poder posicionar al entonces candidato y para poder proyectar su imagen a nivel nacional, ¿no? De tal manera que, bueno, una de las cuestiones que se impugnaron en la elección presidencial fue precisamente el hecho de que hubo, dicen los impugnantes, hubo mucho dinero destinado para posicionar la imagen del entonces candidato, y esto habla de que hubo mucha inversión monetaria en medios de comunicación. Ahora tenemos muchos candados. Ahora, derivado de eso, existen varios candados. El candado más importante que existe en relación a eso es que ahora ya el partido político, ni el candidato, ni la esposa del candidato, ni el primo del dirigente del partido político, ni nadie puede contratar a los medios de comunicación para que proyecte la figura de un candidato. Nadie puede contratar. Dice la ley ahora que solamente las contrataciones van a correr a cargo del ahora Instituto Nacional Electoral, y con esto se evita se evita incluso que haya la mínima sospecha de que hubo más dinero, hubo menos dinero, el tal candidato tuvo más proyección porque le metieron más dinero, etcétera. Se evita incluso esa sospecha, ¿no? Muy bien. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro está editado por el IEM, ¿verdad? Sí, es una coedición entre Fontamara, el IEM y las 3 facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México, que son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho y la Facultad de Planeación Urbana. Es una coedición y, bueno, la casa editorial Fontamara es la que nos está avalando esta edición. Se puede conseguir en las librerías, cualquier librería. Muy bien. Joaquín, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí entre todos. No, hombre, gracias a ti. Buenas noches. Igualmente. Y muy buenas noches también a usted por haber estado con nosotros aquí entre todos. Les deseo que tenga muy buena noche, buena semana, que la pase muy bien.